primera pregunta que le quiero hacer es sobre una noticia que se produjo hoy en el país y que conmovió a muchos sectores, que es que vamos a tener dentro de poquito tiempo la vacuna rusa. Y se van a poner, no sé, van a tener como 10 millones de dosis, no sé, que no sé si son 10 millones de dosis de las dos dosis o son 10 millones de dosis que hay que dividir por dos. Pero usted, ¿qué seriedad le ve a esa vacuna? Bueno, las vacunas, hoy muchas o algunas de las vacunas que están en investigación pueden estar o pueden venir al aeropuerto de Ezeiza. Ahora, que lleguen las vacunas al aeropuerto de Ezeiza no quiere decir que esas vacunas sean útiles o sean eficaces o sean seguras para la población, porque todavía de ninguna de las vacunas que están en primera línea, Incluida la rusa. incluida la rusa, tiene datos de fase 3. La fase 3 son miles de pacientes, miles de personas voluntarias que se someten a la investigación de recibir un grupo vacunas y otro placebo, es decir, no reciben vacunas, para saber en qué grupo se infectan más y para saber la eficacia, pero también para la seguridad. Mire, se estima que para que las vacunas sean seguras luego de la investigación, tiene que haber investigación entre 30.000 y 60.000 personas. Por eso es que ustedes escuchan, o las personas escuchan, que hay 30.000 pacientes bajo la investigación que se va a hacer, o 40.000 o 60.000. Hoy la vacuna rusa, publicado en las revistas internacionales, que son controladas por pares, que la evidencia es una evidencia científica mundial y aceptada, tiene un estudio hecho de fase 2 con 72 pacientes, que demuestra que despierta una inmunidad y que en esas 72 pacientes no le produjo efecto. Pero eso no es suficiente. Al igual que ninguna otra vacuna, tienen que tener las vacunas su estudio de fase 3 para poder saber si las vacunas son eficaces y seguras. Ahora, una vez que están estas vacunas, como son vacunas nuevas y muchas vacunas de diseño, después viene otra fase. Una vez que están aprobadas, ADMAR en Argentina la aprueba la ADMAR, pasa por una Comisión Nacional de Inmunizaciones que dice cuál vacuna es y cómo hay que recomendarla, luego el Estado acepta esa vacuna y empieza la vacunación. Ese proceso es el proceso de aprobación. Pero después hay otro proceso, que no se habla mucho, pero que es la fase 4. La fase 4 es cuando se vayan a administrar millones de dosis de argentinos y que sean esos argentinos controlados para saber la eficacia en terreno, en vida real. Claro, porque es la primera vacuna, la primera experiencia. Es Digamos. las primeras experiencias con esta vacuna. Claro. Mire, y es tan importante ser transparente, en decir, en no dar falsas expectativas, mostrar las evidencias a la población, porque hay estudios que demuestran que cuando hay transparencia en la información científica, las personas toman confianza. ¿Confianza que en este caso en las vacunas? Y es importante tener confianza en las vacunas, sí, es absolutamente importante, porque en los últimos años hay grupos internacionales y grupos nacionales que están mirando a las vacunas y desconfían. Son los grupos antivacunas, los líderes antivacunas, que están creciendo notablemente en el mundo y en América Latina. Yo pertenezco a un observatorio internacional en más de hace 1 año y medio y vemos cómo crecen los grupos. Entonces, si nosotros damos información no acertada, hacemos crecer esos grupos, se crea incertidumbre, falsas expectativas y eso es perjudicial para la persona. Sí, la vacuna rusa sobre todo provoca muchos temores. Hay una productora de este programa que tiene temor a la vacuna rusa porque, digamos, pero no es porque sea rusa ni porque sea, sino porque hay menos control, se supone, o se conoce menos, y usted Bueno, lo está confirmando de alguna manera. El instituto que la fabrica es un instituto serio y los investigadores son serios. Lo que sí hace falta es que muestren los datos con transparencia. También se discutía de que los datos no habían sido mostrados con transparencia de parte de los países asiáticos y esto fue una realidad. O sea que es importante la transparencia y sobre todo, Joaquín, porque hoy en día ya hay investigadores y yo creo en esto. Y no es una mala noticia, pero es una realidad de la ciencia, es que posiblemente hayamos entrado en una era pandémica. ¿Qué quiere decir una era pandémica? En una era donde vamos a tener pandemias algo más frecuentes que cada 10, 50 o 20 años. Vamos a tener más cerca. Entonces, las vacunas son sumamente importantes porque son vacunas de diseño, son plataformas donde hay moléculas y si viene un nuevo virus, se modifican esas moléculas. Eso le iba a preguntar, porque, a ver, se estaban haciendo estas vacunas sobre, digamos, las experiencias de la primera ola.
de la pandemia. Exacto. Pero hay un segundo brote ahora, sobre todo en Europa, que dicen que pertenece a una cepa distinta. Exacto, es el mismo coronavirus que ha cambiado en algo. ¿Pero sirven las vacunas? Sí, sí, porque no son cambios mayores, sino son cambios menores. Este cambio menor que sí produce esta ola en el hemisferio norte, produce porque tiene mayor contagiosidad, no tiene tanta mortalidad, o sea, es más baja la mortalidad y la hospitalización también, y ocurrió en Europa en un momento donde se disminuían las medidas de distanciamiento y la utilización del tapaboca. Entonces, es absolutamente importante. Si vamos a tener una era pandémica, esta era pandémica hay tres factores. Yo recién escuchaba al embajador Borbón y hablaba parte de esto. Es decir, hoy, ¿por qué se piensa que va a haber más pandemias? Porque si uno ve entre el 2000, el 2009 y el 2020 el crecimiento de los vuelos en el mundo, esto es un crecimiento exponencial, pero del 2009 al 2020 creció aún más y sobre todo el mundo asiático, poder económico, social. Todos los aviones estaban sobre Asia, exacto. más que sobre esto. El segundo es que el planeta tiene una mejor calidad de vida y condiciones sociales globales mejores, y entonces la gente busca, o las poblaciones buscan mejores alimentos. Estos alimentos son proteínas. Las proteínas provienen del mundo vegetal y del mundo animal, mayor contacto con los animales, deforestación. O sea, todo esto va a pasar. Ahora, ¿cuál es la solución? Tener confianza en las vacunas y en estas nuevas vacunas. Hay nuevas vacunas. Ahora, ¿cómo se hace para tener confianza? Esperando los resultados de las investigaciones y que los gobiernos de cualquier país, incluyendo el nuestro, base las decisiones en las investigaciones y no en la geopolítica. La geopolítica es importante porque aloca recursos. Es decir, yo sé que tengo probabilidades de tener el Estado, este país, Argentina, 10 millones de vacunas, pero también tengo que saber cuál es la probabilidad de AstraZeneca si tengo 10 millones, o de Pfizer, o de Moderna, porque todos están en una carrera para saber o para demostrar cuál es la más eficaz y poderle proveer a la Argentina y al mundo. Doctor, hay en Europa, sobre todo en Estados Unidos, un segundo brote muy, como usted decía recién, muy agresivo. Grave, sí. Con número de contagiados por día, como no se ha visto en el primer brote, como acá no se ve. ¿El riesgo de un segundo brote en la Argentina existe? Si usted me invitaba hace 5 semanas, yo le decía, mire, está creciendo tanto en Mancha la cantidad de casos en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, en la provincia, posiblemente no podamos tener un segundo brote. Hoy estoy convencido que vamos a tener un segundo brote, si no se hacen adecuadamente y no se aprendió que el distanciamiento social, que la utilización de tapaboca y que los testeos son los que bloquean, esperando la vacuna. Mire, hoy hay una publicación en una de las revistas más importantes del mundo científico, el New England Journal of Medicine del día 29, que dice que esperando la vacuna esto es la mejor vacuna. Y esto es real, porque al utilizar yo el barbijo, a una persona que está infectada, yo recibo menos virus o le doy menos virus. Y si una persona recibe menos virus, hace infección pequeña, hace una infección leve y es como si se vacunara. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay que enfrentar a la gente, no. Pero hoy por hoy tenemos esto, solamente esto. Distanciamiento, barbijo o tapaboca y los testeos. Si no hay buena cantidad de testeos y no hay una respuesta social sanitaria bloqueando a las personas, bloqueando porque hay personas que pueden sí quedarse en sus casas, pero hay otras que no podían quedarse en sus casas y que debían tener una respuesta social sanitaria. Si no hay estos tres componentes, tenemos segunda ola iniciado el otoño-invierno del año próximo. Marzo-abril. Marzo-abril.